Hola aventureritos, es un gusto poderles saludar por este medio y también poderles desear un feliz sábado. En esta ocasión nos hemos reunido para poder aprender acerca de mis sentidos, una especialidad más que podremos cumplir. Pero antes de continuar, quiero invitarles a que hagamos una oración. Cerremos nuestros ojitos. Querido Jesús, en esta ocasión queremos invitarte para que nos puedas dar a cada uno sabiduría para poder comprender, Señor, la importancia de estos sentidos que tú nos has regalado. Quédate pues con nosotros en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes cuántos sentidos tenemos? Tenemos 5 sentidos y el primero es el sentido de la vista. Este sentido lo podemos disfrutar por medio de nuestros ojos y con él podemos observar, por ejemplo, los hermosos colores que Dios dejó en las frutas, en el pasto, en los árboles, en los animalitos que Dios creó. También el siguiente sentido es el sentido del olfato. Con este sentido que se encuentra en nuestra nariz podemos apreciar los olores agradables de las frutas, de los alimentos que nos prepara mamá. Otro sentido es el sentido del gusto. Con este sentido, nosotros también podemos disfrutar de las ricas frutas que Dios nos creó. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! ¿No creen ustedes? Que aparte de que nos permite disfrutar de los colores, poder disfrutar de las aromas, de los olores, también nos permite poder probar y disfrutar de los diferentes sabores que Él dejó en las frutas, en las verduras, en los alimentos dulces, salados, algunos amargos, pero Dios nos dejó este maravilloso sentido que es el sentido del gusto. Otro sentido también importante es el sentido del oído. Este sentido nos permite disfrutar del hermoso canto de las aves, ¿verdad? También de algunos otros sonidos que hacen los animalitos que Dios creó, de las alabanzas que nosotros podemos entonar para nuestro Jesús el día sábado. También encontramos este sentido muy importante también, que es el sentido del tacto. Con este sentido también disfrutamos muchas cosas de la naturaleza. Por ejemplo, disfrutamos de tocar la suavidad de la piel de algunos animalitos, como por ejemplo este hermoso conejito. También en nuestros juguetes podemos encontrar diferentes texturas que el sentido del tacto nos permite percibir. Por ejemplo, este objeto que está un poco suave. Entre nuestros juguetes podemos encontrar, por ejemplo, plastilina también. Y con el sentido del tacto nosotros podemos disfrutar de estas texturas. Ahora, ¿por qué será que Dios dejó estos sentidos? ¿Sabes? Dios nos dejó estos 5 sentidos para que podamos gozar en la vida, gozar de la vida. Pero también algo maravilloso es que estos sentidos también los encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos varias historias que nos hablan acerca de estos sentidos. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el sentido de la vista lo encontramos representado en una historia muy interesante que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10. La historia que encontramos aquí es de un hombre que hacía ya mucho tiempo, más bien desde su nacimiento, había sido ciego. No podía ver. Imagínate, cierra tus ojitos o tápalos con tus manitas. ¿Y qué vas a observar? Solo oscuridad. Es así como vivía este hombre, pero un día escuchó que Jesús estaba cerca de donde él se encontraba y fue al encuentro con Jesús. Y Jesús pudo realizar un hermoso milagro, devolverle el sentido de la vista. Este hombre se puso muy feliz de poder haber recobrado este sentido.
El sentido del olfato. ¿En qué historia se encontrará? Bueno, vayamos todos, por favor, al libro de Génesis capítulo 25. En el libro de Génesis capítulo 25 encontramos la historia de dos hermanos, los hermanos llamados Jacob y Esaú. A Esaú le encantaba la cocina y a Jacob ir a trabajar al campo. Un día, cuando Esaú volvía de trabajar en el campo, yo me imagino que venía cansado, con hambre, se acercó a su casa y empezó a percibir por el sentido del olfato, un aroma agradable, y rápido fue a la cocina y encontró a su hermano Jacob. Allí Jacob estaba preparando un rico guisado de lentejas y entonces Esaú le dijo: por favor, regálame un plato de ese guisado. Jacob le dijo: sí, con gusto, pero tienes que darme algo a cambio. A Esaú no le importó y dijo: está bien, tú regálame un plato y yo te daré lo que tú quieras. ¡Qué interesante historia!, ¿verdad? Otra historia también que nos ayuda a representar el sentido del gusto se encuentra en el libro de Lucas capítulo 14. Allí encontramos a Jesús, que ha sido invitado a una cena. Jesús fue llevado a la casa de uno de los fariseos para disfrutar de una rica cena. Pero Jesús no desaprovechó la oportunidad de, aparte de disfrutar de la comida, de la cena, enseñarle a este hombre cuán importante era que cambiara sus hábitos para poder ser salvo. El sentido del oído lo encontramos también representado en una historia muy interesante, la historia de el pequeñito Samuel, y la encontramos en el libro de Primera de Samuel capítulo 1 en adelante. Este niño, a su corta edad, había tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios. Se encontraba dormidito en su habitación cuando de repente escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel, y él pudo percibir esa voz por medio del sentido del oído. Rápidamente fue con Elí y Elí le dijo: no, muchacho, no te estoy llamando. Qué gran privilegio el de Samuel, ¿verdad? Poder escuchar la voz de Dios. Y nuestro último sentido, el sentido del tacto, lo encontramos también registrado en nuestra Biblia en Génesis, en el capítulo 3. Esta historia sí da un poco de tristeza, porque es una historia de desobediencia. Adán y Eva habían sido puestos en el jardín del Edén, y Dios les había dicho que podían comer de todas las frutas que habían allí, pero les dijo: hay una de la cual ustedes no podrán comer. Y entonces Adán y Eva dijeron: está bien. Pero un día la curiosidad le ganó a Eva y empezó a caminar por el huerto y se encontró delante de ese árbol que ellos no debían ni acercarse. Y entonces escuchó la voz de la serpiente que le decía: Eva, solo debes de tocarla y verás que no te pasa nada. Y la curiosidad le ganó a Eva y entonces usó de manera incorrecta este sentido y tocó la fruta. Después de tocarla, vio que no le pasó nada y entonces también la comió. Y allí fue el inicio del primer pecado. Chicos, Jesús dejó todos estos sentidos, aparte de disfrutar, para protegernos. ¿Saben? Uno de los requisitos que tú puedes cumplir para poder hacerte acreedor de este parche es dramatizar una de estas historias. Pídele a mami o a papi que te ayuden para poder dramatizarla, que te graben, y entonces podrás enviarla a tu director. Pero también, continuando con nuestra especialidad de los sentidos, es importante que tú te imagines qué triste sería nuestra vida si nos hiciera falta uno de estos sentidos. ¿Te imaginas no poder escuchar, poder ver, poder oler, poder degustar, poder tocar, pero no poder oír?
qué triste, o no poder ver. ¿Saben? Dios dejó también estos sentidos muy importantes en nuestras vidas para podernos proteger. Por ejemplo, el sentido de la vista nos ayuda a cuidarnos cuando estamos caminando por la calle y podemos observar que si vamos a cruzar una calle no vaya a venir un coche, ¿verdad? Y evitar un accidente. El sentido del olfato a percibir olores. Por ejemplo, si hay algo que se está quemando, nuestro sentido del olfato puede percibir ese olor, ese humo, ese olor a quemado y evitar un accidente. El sentido del gusto nos puede proteger de comer alimentos que a lo mejor ya no están en buen estado. El sentido del oído nos protege también cuando nosotros escuchamos algunas alarmas que nos avisan que podemos estar en peligro. El sentido del tacto también nos puede evitar grandes accidentes como algunas quemaduras. Con este sentido podemos acercarnos a objetos y a veces desde lejos podemos empezar a percibir que ese objeto está caliente y con este sentido podemos evitar ese accidente. Saben, chicos, yo les quiero invitar para que le pidan a mami o a papi que también les ayude a buscar en YouTube. Hay una película de una persona que vivió en sus primeros años con cada uno de estos sentidos completos, pero de allí, por una enfermedad, perdió uno de estos sentidos, el sentido de la vista. La historia de Helen Keller, una historia muy hermosa, pero a pesar de que ella perdió este sentido, pudo sobreponerse y salir adelante. Una historia tan maravillosa. Ahora, estos sentidos, aparte de que nos proporcionan seguridad, también nos proporcionan algunas desdichas cuando no los usamos correctamente. Por eso es importante que cuidemos estos 5 sentidos que Jesús nos regaló. Démosle un uso correcto, ya que si estos sentidos los usamos de manera incorrecta, también nos pueden traer tristeza, no solo a nuestras vidas, sino también a Jesús y a nuestros padres. Saben, para que ustedes puedan cumplir sus requisitos, yo traigo aquí conmigo algunas ideas para que ustedes puedan tomarlas y crear en sus casas y así poder mandar sus evidencias de que están cumpliendo con esta especialidad. Por ejemplo, yo realicé estas cajitas con puras hojas recicladas. El contorno de esto lo hice con hojas recicladas que doblé. Cada una de estas cajitas fueron elaboradas también con hojas recicladas. Y, por ejemplo, tengo aquí, voy a mostrar, la pregunta dice aquí, ¿sabías que los sentidos? Y entonces podemos destapar una de ellas y este es el sentido del olfato. Y podemos descubrir que el sentido del olfato nos permite percibir los olores de un rico perfume. También nos permite percibir los olores agradables de una rica comida y no olvidando la parte importante que en la Biblia también encontramos que se habla de este sentido llamado el sentido del olfato. Y así podríamos ir revisando cada una de las cajitas y colocando en ellas objetos que nos permitan recordar la importancia de estos sentidos que Jesús nos ha regalado. También tengo por aquí una figurita que por ahí me encontré, la calqué, la coloreé y podemos jugar en casita. Está esta figura sin los sentidos y nosotros podemos empezar a hacer preguntas. Por ejemplo, con este sentido yo puedo saborear las ricas frutas que Jesús nos ha regalado. Y entonces cuando la persona a quien le estoy haciendo la pregunta conteste correctamente, yo voy a ir y voy a colocar el sentido al cual corresponde mi pregunta. Y así puedo ir armando el rostro de la niña, colocando en su lugar cada uno de los sentidos. Estos sentidos que yo acá estoy pegando fueron hechos con puro material reciclado. En una revista encontré estas figuritas, recorté, coloreé y entonces podemos crear este pequeño jueguito.
También podemos encontrar nosotros algunas otras maneras de crear juguetes. Antes, se me olvidaba, uno de los requisitos que se nos pide para esta especialidad es crear un libro. Bueno, este libro yo lo hice con figuritas que recorté en una revista. También algunas pegatinas para decorar que por allí tenía, un pedazo de listón, una opalina, y entonces si tienes impresora te puedes apoyar para poder imprimir figuras que nos ayuden a recordar 3 cosas importantes de cada sentido. Primero, su utilidad. El sentido de la vista es útil para observar los colores, las figuras, las formas. También hay un animalito que tiene muy desarrollado el sentido de la vista, por ejemplo el búho. Y también pegué una figurita que nos recuerda acerca de la historia bíblica que habla de este sentido. Así podemos ir ilustrando cada uno de los demás sentidos. Por ejemplo, el sentido del olfato lo tiene muy desarrollado este animalito, que es el perro. El sentido del gusto lo tiene desarrollado la vaca. La vaca con su lengua disfruta principalmente de comer sal. Tenemos también el sentido del tacto y el animalito que lo tiene muy desarrollado es la serpiente. También encontramos el sentido del oído y el animalito que lo desarrolla muy finamente es el murciélago. Pero si tú no tienes impresora en casita, ¿qué puedes hacer? Bueno, haces tu librito, lo armas y en lugar de imprimir, buscas en revistas o en libros que ya no utilices y recortas figuras que nos ayuden a ilustrar estas 3 cosas importantes de cada sentido. Y de esta manera puedes armar tu librito. No olvides que hay que tomar fotos de la evidencia de lo que estás trabajando en casita para representar cada una de las cosas que estamos aprendiendo en nuestra especialidad. También podemos hacer, por ejemplo, la silueta de nuestra manita. Con ayuda de mami y de papi, y después de haber hecho la silueta, pegar sobre ella algunos objetos que representen diferentes texturas. Algo áspero, algo suave, algo mucho más suave como un pompón o algodón, un botón que representa una textura muy diferente, algo más duro. Y de esta manera representar las diferentes cosas que nosotros podemos palpar por medio de este sentido. Por medio del sentido del gusto podemos hacer la figura de una lengua y pegar allí, por ejemplo, yo pegué aquí objetos saludables que podemos comer para también mantener nuestra salud. Por ejemplo, una almendra, una rica pasita, una pepita de calabaza, un cacahuate, una rica fruta por medio de esta figura. También podemos hacer, por ejemplo, este pequeño juguetito, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, a veces hasta de tarea, lo hemos hecho para la escuela. Este pequeño teléfono y jugar, ¿verdad? En casita y recordar que estos sonidos los podemos disfrutar por medio del sentido del oído. Tenemos también este otro objeto que es como un pequeño instrumento musical hecho de una botellita reciclada con decoraciones de material también reciclado que en casa nos va sobrando, pedazos de listones, y adentro le podemos poner objetos como granos de frijol, arroz, etc. Bueno, chicos, estas son las actividades que yo puedo darte como idea que puedas trabajar en casita sin necesidad de salir, protegiéndote en esta situación que tenemos ahora a nuestro alrededor. Sin embargo, podemos seguir cumpliendo con nuestras especialidades. Recuerda la importancia de nuestros 5 sentidos. Dios los dejó en primer lugar para que podamos alabarle. En segundo lugar, para que disfrutemos de la vida. Y en tercer lugar también para protegernos. Quiera Dios que cada día podamos estar alertas de cuidar nuestros 5 sentidos y solo los utilicemos para alabar a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.